Dios le bendiga. Los saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Contento de estar en este lugar. Feliz porque estoy con vida, estoy con salud. Muy nervioso, ¿sabe? Porque es una responsabilidad muy grande trabajarle al jefe de jefe, ¿cierto? Al patrón, como dicen por ahí. Los saludo también a los hermanos que están conectados. Los invito a ponerse de pie, hermano, y buscar en sus Biblias. En el libro de Génesis, capítulo 45, del versículo 1 en adelante hasta el 9. Amén. Y dice: José se da a conocer a sus hermanos. Amén. En el nombre de Jesús leemos. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Amén, gloria a Dios, cierto, esa palabra tremenda, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Amén. Perdón, me queda una. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios, porque estoy en este lugar primeramente, Dios. Dios mío, primero, Señor, te pido perdón, Padre. Todo lo que mis manos han tocado, Señor, todo lo que mis pies, Padre, han pisado, Dios, todo lo que ha salido de mis labios, Dios, límpiame, Señor. Todo lo que mis ojos han mirado, Dios, te pido perdón. Señor, te pido que toques los oídos, Padre, hoy día de mis hermanos. Tócalos, Padre, ablanda ese corazón duro, Dios. Ablándalo, Padre. Te pido, Señor, que si tú me entregaste esta palabra, Dios, es para sanar heridas, Padre. Lo creo, Señor, que me usarás. No soy yo, Padre. No es mi nombre, Señor, sino son tus palabras, Dios. Soy un instrumento humilde, Padre, delante de ti. Oro, Señor, y hay un pueblo, Dios, que quiere escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, úsame, Padre. Amén y amén. Tomen su asiento, hermano. Dios los bendiga. Qué bonita palabra, ¿sabe? Es una hermosa palabra. Y ¿sabe lo que más me sonaba esto y más pensaba? Cuando José le dice: daos prisa, id a mi padre y decidle. Lengua mentirosa de los hermanos, ¿cierto? ¿Qué le habían dicho? Que estaba muerto.
muchas veces cuando mentimos, o hay personas que mienten levantan calumnias delante de un hijo de Dios, Dios se encarga que esa misma lengua declare que era mentira. Tenemos un ejemplo aquí. Le puse el título a mi prédica, hermanos: sanando heridas que nacieron en casa. Amén. La palabra perdón es muy difícil, ¿cierto? Es muy difícil. Es una palabra tan cortita, pero es un mandato de Dios, de Jesús, ¿cierto? Que debemos de perdonar. Pero es difícil. Es muy difícil, ya que se refiere a un dolor, una herida profunda que usted tiene, que puede tener, que tuvo muchos años atrás. Esa herida nos daña a nosotros más, muchas veces, con el que discutimos, con el que peleamos. Tenemos que tener paciencia, una entrega nuestra, renunciar, tener una decisión, obediencia. Para poder tener una liberación espiritual. Y hoy en día, hermanos, esta historia de José, la escuchaba, la leía, la Biblia, ¿sabe? Una y otra vez. Y la quiero resumir un poquito para entrar en la historia de José. Todos sabemos quién era José en la Biblia, ¿cierto? Era un joven amado por su padre, un joven muy querido, súper joven, niño de 16, 17 años, y era amado por su padre más que su otro hermano. Pero ¿por qué era tan amado? Aparte que su padre amaba a su madre, a su esposa, ¿cierto? O madre, como lo quieramos ver, de José. Pero porque José también era una persona, un joven obediente, un joven que le decía todo a su padre. Podemos llamarlo hoy en día que era Cuseti. Cuando éramos chicos, lo más probable es que siempre había uno más acusete, ¿no? De la casa, ¿cierto? De los hermanos. Mamá, este hizo esto. Mamá. Pero sabe, él honraba a su padre, porque sus hermanos no eran de los trigos muy limpios. Lo veían y le daba ira, le daba rabia, odio. Ahí viene el soñador. Recordemos que había soñado José. Tenían una envidia tremenda, ¿sabe? Entonces, vamos avanzando con José. Su padre lo envía a buscar a sus hermanos y ellos que dicen, mira, ahí viene el soñador. No podían decir, ahí viene nuestro hermano o medio hermano. Ahí viene el soñador. Se burlaban. Pero sabe, ellos en su ignorancia, en su burla, ellos sabían y tenían temor que ese sueño se podía cumplir. Los sueños que tienes tú se pueden cumplir también. Amén. Pero Dios empieza a librar a José, ¿cierto? Porque matémoslo, dicen los hermanos. Lo mataron. Echémoslo a la cisterna. Estaba vacía. Vendámoslo. Lo vendieron, ¿cierto? Y ahí empieza el sufrimiento de José. Lo compran, ¿cierto? Y él es un esclavo. Pero donde José iba, sobresalía su nombre. ¿Sabe por qué? Porque yo me imagino que ese padre le enseñaba todo a ese niño. Todo.
Nosotros como padres también tenemos la obligación de enseñar, de prohibir a nuestros hijos lo malo. Porque José no es que él haya nacido un super hijo y no, él fue guiado. Recordemos quién era su padre. Su padre no era cualquier persona, hermanos. Era un instrumento de Dios. Amén. Entonces, José pasa y llega a la casa de Potifar, ¿cierto? Y todo lo que hacía prosperaba. En esa casa prosperaba. Hasta que la esposa de este hombre, como se dice, le echa el ojo a José, ¿cierto? José, me imagino que era un hombre hermoso. No está el pastor para que digamos como el pastor, ¿cierto? Pero lo está viendo. Pastor, Dios lo bendiga. Estamos hablando de José, hermoso, por eso nos acordamos de usted. Y José le inventan esto, ¿cierto? Una mentira, una falsedad. Está en la cárcel. Todos sabemos esta historia, hermano, ¿cierto? Está en la cárcel. Y Dios lo empieza a usar. Ya recordemos el sueño que había tenido José en la casa con sus hermanos. Y él interpreta estos sueños. Y pasa el tiempo nuevamente. Estoy resumiendo para no alargarme tanto en esto. Y pasan 2 años, hermano. José le dice al copero, acuérdese que se acuerde de él. Pero aún así, José no se queja. Yo por culpa de mis hermanos estoy aquí. En esta historia José no se queja, hermano. Pasa el tiempo, el faraón tiene el sueño, ¿cierto? Pasan los 2 años, José me imagino que tuvo tristeza en esa cárcel, 2 años más. Pero ese tiempo que estuvo José ahí era procesado por Dios. Todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Tristeza, dolor, pero todo nos sirve. Todo, mis queridos hermanos. ¿Cierto? Hasta que se acuerda este hombre y le dice al rey. Y aquí empieza José como ver la luz, como se dice, ¿cierto? O ver el lado positivo. Y lo nombran el hombre más importante después del faraón. Dios lo levanta a José. Amén. Y esto lo quiero llevar el día de hoy, hermanos, a nuestras vidas. Hablar del perdón es una palabra muy difícil. Muy difícil. Muchas veces pensamos que esa herida la tenemos cicatrizada. Usted se ha echado, cuando se ha cortado, me imagino que todos se han cortado, si alguna vez. Hermana Loreto, ¿qué se echa en la herida y arde? ¿Alcohol? ¿Sí? ¿Alcohol puede ser igual o no? Muchas veces tenemos una herida y pensamos que ya no nos va a doler más. Y si nos echamos eso, arde, duele. Lo mismo es tocar un tema de perdón, tocar un pasado. Hermanos que no se hablan por mucho tiempo. Por mucho tiempo, ¿sabe?
como la historia de José. Esta historia es espectacular en la Biblia, ¿sabe? Es pero tremenda. Todo lo que está en la Biblia es tremendo porque nos enseña a nosotros esto el día de hoy. Padres que nunca pidieron perdón a sus hijos. Muchas veces, por años, esperan que el hijo le hable, que el hijo le pida perdón. Hijos marcados por favoritismo. Me acuerdo mi madre siempre decía y dice, yo a mis hijos los quiero a todos por igual. Nosotros sabemos a quién quiere más. No lo puedo decir aquí, pero lo están escuchando todos, me imagino. No lo soy. Está como 2000 kilómetros de aquí de distancia el regalón. Tradiciones, hermanos, que ocurrieron 10, 20, 30 años atrás en nuestra vida. Pero, ¿sabes? Siguen vivas. Y en el libro de Génesis 45 no estamos viendo un simple reencuentro, estamos viendo la confrontación de una herida que llevaba por muchos años abierta en esta historia. Podemos ver que aquí José no fue herido por personas extrañas, él fue herido por su propia sangre, hermano. Eso duele. ¿Cómo se sentirá usted que su hermano tenga 5 hermanos, 10 hermanos y usted sea el menor? Y le peguen todos los días, o lo quieran matar o lo vendan. Eso pasa aquí. Me imagino que estas personas eran fortallones, que iba a ser un niño de 17 años. Y estas heridas son las que más duelen en nuestras vidas, hermano. Porque es nuestra propia sangre, nuestro padre, nuestra madre. Y no tan solo entre hermanos, ¿sabe? Los hijos también. Somos responsables con los padres. También somos responsables. Como hermano, como papá, como hijo. Esto pasa muchas veces en toda la familia, hermano. Aquí no hay excepción de clases sociales, esto pasa en la mayoría. Y en otras ocasiones más grave de lo que podemos imaginar. Cada hogar sabe lo que pasa bajo ese techo. Podemos ver que José aquí era favorito de su padre y lo demostraba. Es por eso que sus hermanos empiezan a verlo diferente en todo sentido. Sentían ese odio por José. Detectaban ver a este niño. Y todo porque había un propósito de por medio. Hay personas o hermanos muchas veces, que sienten mucha envidia por el otro, ¿sabe? En lo espiritual. ¿Sabe? Yo conversaba con una persona ayer y le decía que si yo pudiera, eliminaría todos los letreros de la iglesia. Porque Dios es uno solo. Uno solo. Y le adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchas veces compiten entre iglesias los nombres. A mí me usa más. Así como la historia de José, su hermano.
mi padre o nuestro padre le regala una túnica a José. Lo quiere más que a nosotros. Eso pasa. Aquí también vemos, ¿cierto? Vamos avanzando. Cuando José pasa todo este proceso, pasa en la cárcel, ¿cierto? Me imagino todo lo que puede pasar en una cárcel, hermano, una persona. Y llegan sus hermanos. José ya era gobernador. Sus hermanos dependían de él. Él tiene el control sobre sus hermanos, humanamente hablando. Y en este momento era el momento perfecto para la venganza de José sobre su familia. ¿Qué haríamos nosotros en el lugar de José, hermano? ¿Qué haríamos? Muchas veces tenemos un poco de ira o tenemos un poquito de poder en el trabajo o donde Dios nos quiso poner. Pero estas son pruebas, ¿sabe, hermano? Para ver nuestro comportamiento y nuestro carácter hacia los demás. José ya no podía, ¿cierto? Y grita, llora delante de sus hermanos. Pero muchas veces nosotros nos hubiésemos vengado de ellos. Quizás qué oración hacemos, ¿cierto? Señor, pártelo, no sé. Es verdad, hermano. Es verdad. Sabemos todos que es verdad, ¿cierto? Por años José vivía, ¿cierto?, con este dolor, con la tristeza, decepciones. Y al ver frente a sus hermanos frente a frente, él llora. Él se libera. Podemos entender que José, decíamos recién, tenía poder, tenía éxito, pero él no tenía su corazón sano. Ni con todo el poder que tenía podría borrar lo que tenía guardado en su corazón, con su familia, con sus hermanos. Esto te lo diría hoy día, querido hermano. Muchos de la iglesia han prosperado, pero todavía reaccionamos como niños cuando nos tocan esa herida. Como un niño herido cuando se cae o cuando le duele algo. Yo te invito a que hoy día nos deje esos recuerdos en el corazón. Perdona, hermano. ¿Sabe? Nadie aquí está libre de esta palabra. Nadie. Nadie. Todos hemos pasado por una decepción, por una traición. Todos. Y tenemos ese corazoncito dolido. Y atrasamos la bendición, ¿sabe? Venimos a la iglesia, oramos, cantamos, predicamos. Pero algo pasa que Dios no me bendice más. Nos hacemos la pregunta que es: ¿hemos pensado? ¿Nos hemos mirado en un espejo? Mire, hermano, yo tiempo atrás fui a trabajar lejos de Puerto Montt, 15 años atrás, y había una persona muy dolida conmigo. Yo me olvidé, no tenía idea, y haciendo memoria, sí lo herí. Y cuando llego a esa planta me dice: ah, apareciste.
Y yo le digo, hola, ¿cómo estás? Fue respetuoso, había un jefe al lado, no me dijo nada. Y yo andaba con eso, hermano, ¿qué le hice? ¿Qué le hice? ¿Qué le hice? Y lo encuentro solo y le pegué. Le pegué. Lo encuentro solo, hermano. Y le digo, hermano, ¿qué te hice yo? Te dañé, ¿cierto? Me dijo, sí. Le pido perdón, hermano. Le pido perdón a ese hombre. Y le digo, yo no recuerdo tanto. Dime. 15 años habían pasado. Fue debut y despedida en esa planta. Yo no hice nada. Entré y salí. Y entendí que Dios me llevó a ese lugar por heridas que yo le había hecho a ese hombre y que yo ni siquiera recordaba, hermano. Eso quiere Dios de nosotros. Preguntémosle a Dios. Preguntémosle. José le dice a sus hermanos quién era él. Aquí podemos ver que José no les dice que él era gobernador. Él les dice, yo soy tu hermano. José había pasado por tantas pruebas que Dios trató en todas sus áreas. El perdón comienza cuando recordamos que la relación es más grande que la ofensa. En el libro de Mateo 6, 14, 15, Dios nos recuerda cómo debemos actuar. Si perdonáis, os perdonará nuestro Padre. Es un requisito, un mandato, como usted lo quiera nombrar. Debemos de perdonar. Porque, o si no, nuestro Padre no perdonará, dice la palabra. José podía castigar a sus hermanos. Tenía los recursos, la autoridad, ¿cierto? Todo. Lo primero que haríamos es decir, Señor, pon tu mano sobre él, lo que decíamos. Y buscamos un librito o un versículo, salmos de venganza, y vamos, yo lo he hecho, ¿sabe? Tiempo atrás lo hice. Aprendamos de este varón de Dios. Él elige perdonar, él elige sanar heridas, decepciones, por amor a su Padre, por amor a Dios y por todo el aprendizaje que tuvo todos estos años lejos de sus hermanos y su padre. Muchas veces llevamos años esperando, ¿cierto?, el paso que lo dé un familiar. ¿Qué pasa si José castigaba a sus hermanos? Jacob moriría de tristeza, yo creo, su padre, ¿cierto? Y se perdería ese núcleo familiar para siempre. Y la promesa de Dios tal vez se fracturaba. José entendió algo superior a eso. Mi herida no puede destruir el propósito de Dios para mi familia, ¿cierto? Y en el versículo 5 decía, no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Aquí tenemos otro ejemplo de José. Él no negó la traición, no justificó lo que le hicieron, pero él cambió ese pensamiento. Dice, no fueron ustedes, fue Dios quien me envió. Él no los culpa, hermano. Él entiende, después de tanto tiempo lejos de sus hermanos, él entiende que había un propósito de por medio de Dios. Esto no absuelve la culpa humana, ¿sabe? Pero libera el corazón herido. Ahora me hice unas preguntas. ¿Qué es perdonar en una familia herida para nosotros? Y puse un ejemplo. Perdonar no es decir que no dolió, fingir que no pasó.
restaurar la confianza automáticamente. Permitir abuso continuo. Y puse el ejemplo de perdonar. Perdonar es soltar el derecho a vengarte tú con esa persona. Tú me lo hiciste, me la pagáis. ¿Cierto? Como la hermana creyó que le había pegado a ese joven yo. Entregar el juicio a Dios. Dios se encarga de todo, hermano. Señor, Él me hizo daño, te lo dejo en tus manos. Tu voluntad, a tu tiempo, tú sabrás y sabes lo que vas a hacer con esa persona. Nosotros no somos jueces, hermano. No porque nos paremos en un púlpito, usted va a ser un juez espiritual. El único juez, Jesús. El único. Ni usted, ni yo, ni nadie aquí, ni afuera. Nadie es un juez. Romper el ciclo emocional, ¿cierto? Permitir que Dios sane el corazón, renueve la mente, porque es un tema eso, ¿sabe? Podemos estar años, hermano, Él me traicionó, y entra la depresión, y entra la tristeza, y entra todo, ¿sabe? Y pasan años, y las personas se vuelven viejitas y siguen con esa amargura y lloran, sienten tristeza, pena, porque no sellaste esa herida. Si Dios puso esta palabra aquí es porque Él habló en este lugar a través de la sierva. Esta iglesia, este año, Dios habló que este año en este lugar pasan las 100 almas. ¿Lo cree? ¿Lo cree? No dude. No es mi labio, ni el de la pastora. Es Dios hablando. Pero Él quiere sanar corazones primero, para cuando nosotros pongamos las manos en esa silla, sea más efectiva la oración todavía. Que no hayan esas cadenas de amargura. Hoy Dios corta las cadenas que por años vamos así, cojos, con mucho peso. Arrastramos una cadena por años. Es que mi papá se fue y me dejó. Es doloroso, hermano. Me imagino que sí. Nadie se puede poner en el lugar del otro. Lo intentamos muchas veces, pero cada uno siente un dolor. Decidir que tu herida no será tu identidad. José perdonó antes de abrazar. Él lloró, ¿cierto? Vio a sus hermanos. No le dijo, ¿por qué me traicionaron? Él llora amargamente, como un niño. Perdonó antes de llorar con ellos, los momentos de la cárcel. Perdonó cuando aún estaba solo. José dijo a sus hermanos, yo soy el que bendisteis. Él nombró esa herida, ¿sabe? Es importante nombrar esa herida con la persona. Nombre la herida. En familia heridas por año, lo primero que se necesita es la verdad para poder avanzar. Si niegas o estás con un corazón duro, no hay sanidad. Recordemos que Jesús nos enseña en el libro de Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón. Amén. José dio el paso, liberó su alma, y no le preguntó qué hicieron. Él elige perdonar.
tengamos esa madurez, ¿sabe?, que tuvo José. Si José no perdonaba, no había un futuro. Ese hombre, ese perdón, salvó generaciones, hermano, ¿sabe? Cuando tú perdonas, tus hijos heredan libertad. Tu hogar hereda paz. Existe reconciliación entre tu familia. Amén. Porque si usted pelea, tiene rabia, usted escucha, mira, tu tío hizo esto. Por años, esos niños crecen con ese odio. Mi tío le pegó a mi mamá, mi tío le hizo esto, mi tío me traicionó. Es que yo le presté plata a tu tío y no me lo ha pagado. Sea inteligente, no preste. Si no devuelve, no preste. Si no es un banco, no es un cajero. Dios también nos da la inteligencia, nos da la sabiduría. Porque si usted se peleó con un amigo y ahora usted odia al amigo porque le prestó plata, no se le devolvió nomás, hermano. Ore para que Dios lo ayude y le vaya bien y se la devuelve algún día. Voy a tomar un ejemplo que mi esposa me dijo ayer. Yo tengo, y voy a decir amigo, ¿sabe? Porque yo no tengo rencor, hermano. Yo soy una persona que tuve una enseñanza muy correcta gracias a mi madre. Por eso es muy importante formar a los niños. ¿Sabe? Mi mamá decía, de chiquitito me decía, porque antes caminábamos mucho para ir a una iglesia en el campo, y me decía, hijo, en la Biblia sale que los reyes tienen que cumplir su palabra. Usted tiene que, es lo que yo recuerdo, hermano, yo era chico, usted tiene que cumplir lo que salga de sus labios, de su boca, usted cúmplalo. Pero hoy día decimos sí, a la tarde decimos no. Y los hijos también ven esto. Y tiempo atrás, yo tengo un amigo, por años, y nos pidió ayuda y él no apareció más. No apareció más. Y por años, muy amigos, y no apareció más. Claro. Entonces, con Yana de repente mi esposa, hoy no, ¿por qué esto? No? Yo le voy a escribir, decía yo entre mí cuando ella estaba enojadita. Ella estaba enojadita y yo le escribía al otro día, le decía, hola, ¿cómo estás? Acuérdate, lo que sea. Y sabe, hermano, él ha ido avanzando. Con lo que él pidió prestado. Claro, y ha ido devolviendo. Y mi esposa me dice que yo he tenido mucha paciencia con él. Pero yo, ¿sabe? Igual he orado, le digo, Señor, ayúdalo para que él me pueda pagar a mí. Ahora, si Dios escucha nuestras oraciones, eso está claro. Si Dios lo bendice aún más a él y él no nos paga, bueno, usted aprenda, no le vuelva a prestar, por hermano. A él no, pues nunca más. Pero si viene otro más y le pide, no, porque se va a hacer para que usted tenga un odio constantemente en su corazón, una amargura. No lo haga. Con esto voy a ir terminando, si no me van a retar, ¿cierto? Y ahora me perdí un Dios.
tengamos esa madurez, hermano, que tuvo José con su familia. Amén. Aprendamos de este gran hombre que él decidió perdonar a sus hermanos antes que una venganza. Amén. Los invito que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Hoy día el Espíritu Santo te pregunta, hermano, ¿seguirás teniendo esa herida? ¿O decides avanzar? Avanzamos, ¿cierto? Amén. Oramos, hermano. Les pido que me ayuden a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la palabra que has entregado, Dios, el día de hoy. Todo dolor, Señor, todo corazón, Dios mío, dolido, toda cadena, Señor, que arrastren, Dios mío, mis hermanos por años, Señor, que sea cortada, Padre. Espíritu Santo, tú te encargas, Señor, de traer libertad a los corazones, Dios mío. Tú sellas esa cicatriz, Dios mío, pones en esa herida, Dios mío, pones una cicatriz, Dios mío. Tú la sellas, Padre. Que ese dolor, Señor, no le afecte a mis hermanos. Ese padre, Dios mío, tal vez ese hijo, Señor, que hizo daño, trae paz, trae consuelo, Señor, a mis hermanos, a nuestras vidas, Señor. Oramos, Dios mío, para que tú sigas hablando en este lugar, sigas, Dios mío, trabajando en nuestros corazones, Señor, y que no se atrase la bendición, Dios mío, que tú nos tienes, Señor, para avanzar, Padre. Oramos, Señor, y entregamos, Dios mío, esta oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Los invito, hermano, a seguir adorando. Si alguien quiere oración, puede pasar al altar. Amén. Dios les bendiga.